capítulo 10, páginas 246 hasta 281. La confirmación y retención de los nuevos conversos. Métodos para atender el interés. Subtítulo. La segunda serie de reuniones. Cuando se presentan por primera vez los argumentos de la verdad presente, es difícil fijar los puntos en la mente. Y aun cuando algunos pueden comprender lo suficiente como para decidirse, se necesita con todo, repasar el mismo terreno y dar otro ciclo de conferencias. Carta 60, 1886. Hay que fijar la verdad, después de haber realizado en un lugar los primeros esfuerzos en favor de la verdad por medio de una serie de conferencias. Una segunda serie en realidad sería más necesaria que la primera. La verdad resulta algo nuevo y asombroso, de manera que la gente necesita que se la vuelva a presentar con el fin de captar los conceptos con claridad y de fijar las ideas en la mente. Carta 48, 1886. La importancia de repetir los puntos de la verdad. Si los que ya conocen la verdad y están establecidos en ella necesitan realmente que se mantenga siempre ante ellos su importancia, y que sus mentes sean activadas por la repetición de la misma, cuán importante es que esta obra no se descuide en favor de los recién venidos a la fe. Todas las cosas, en lo relativo a la interpretación de las escrituras, son nuevas y extrañas para ellos y estarán en peligro de perder la fuerza de la verdad y recibir ideas incorrectas. En muchos esfuerzos que se han realizado, la obra ha sido dejada incompleta. Carta 60, 1886. Planes cuidadosos para las reuniones de confirmación. Puede ser aconsejable cambiar la ubicación y reunir nuevas congregaciones, pero cuando usted lleve a cabo una segunda serie de conferencias, realícela en forma tan perfecta como si la primera serie no se hubiese presentado. Hay que poner en acción todos los talentos de los obreros. Desempeñese cada uno lo mejor que pueda y tenga una parte enérgica en la obra y en el servicio de Dios. Hay diferentes clases de trabajo que deben realizarse. Las almas son preciosas para Dios. Educadlas, enseñadles, cuando abrazan la verdad, a llevar responsabilidades. El que ve el fin desde el principio, que puede fructificar la semilla, estará con usted en sus esfuerzos. Carta 48, 1886. Un ejemplo de una obra cabal de confirmación. Nuestra reunión había terminado. Desde el primer día, el 21 de octubre, hasta el momento presente, 10 de noviembre, el interés no ha disminuido. En la primera reunión la gran carpa estaba repleta, y fuera de ella había mucha gente. 247 en las tardes del sábado, domingo y miércoles hablé 6 veces a la gente que se había reunido, y 5 veces a nuestra propia congregación acerca de temas diferentes. Tuvimos un trabajo ministerial excelente. Se habló la palabra sin vacilaciones ni decaimiento, sino con la manifestación del Espíritu y de su poder. El interés de la gente fue superior a cualquier cosa que hayamos visto en otras series de evangelización en este país. Nos sentimos muy agradecidos al Señor por esta oportunidad de dar a conocer la luz de la verdad presente. Tal como ocurrió en los días de Cristo, la gente ahora escucha y queda asombrada y cautivada. El testimonio que se oye. Hasta ahora nunca había oído nada parecido. Cómo quisiera haber escuchado antes estas cosas. Nunca imaginé que tales cosas estuviesen en la Biblia. Comprendo que lo que debo hacer es investigar las escrituras, como no lo había hecho hasta ahora. La palabra de Dios ha sido en realidad como una espada, penetrante y poderosa. La multitud escuchaba con interés durante 1 o 2 horas sin mostrar señales de cansancio. Me siento tan feliz y estoy tan agradecida por esto. Alabo al Señor con el corazón, el alma y la voz. Hay varios obreros ocupados en cultivar el interés en Stanmore. Este interés no ha disminuido. La carpa grande ha sido enviada a Melbourne. La carpa de 13 metros esté siendo agrandada para acomodar a tanta gente como seas posible, y esta será utilizada aquí. Se ha alquilado una casa para alojar a los obreros, y han preparado una pieza para mí. Si estoy en condiciones de hacerlo, probablemente iré a Sydney esta semana para unirme a los obreros. Debemos hacer todo lo posible porque esta serie de conferencias sea todo un éxito.
El pastor Haskell escribe con entusiasmo acerca de la obra en el lugar donde él está y dice que el interés no ha disminuido. Carta 27, 1897. El desarrollo de un interés creado, los obreros que pueden venir a trabajar después de haber sido creado el interés, pueden ser hombres que tengan aún menos habilidad que los que han comenzado la obra. Pero si son humildes hombres de Dios, pueden presentar la verdad de una manera tal que despierte e impresione los corazones de algunos que hasta ese momento no habían sido tocados. El Señor revela la verdad a mentes distintas con aspectos diferentes, de manera que por la presentación que hace un hombre de algún punto de la verdad, ésta resulta más aclarada que por la presentación de otro hombre, y por esta misma razón el Señor no permite que un solo hombre tenga a su cargo la obra de tratar con las mentes humanas. 248. Uno puede realizar su parte del trabajo hasta donde le es posible, y entonces el Señor enviará a otro de sus obreros parte de la obra que el primer obrero pensó que no era necesario efectuar, y que sin embargo era esencial para que la obra se realizara. Por lo tanto, nadie piense que es su deber comenzar y llevar adelante una obra enteramente por sí mismo. Siendo posible que el Señor tenga otros dones en otros obreros, que trabajen por la conversión de las almas, coopere gustosamente con los demás. Manuscrito 21, 1894. Instrúyase cabalmente a los nuevos conversos. Nuestros esfuerzos no han de cesar porque las reuniones públicas hayan sido suspendidas por un tiempo. Durante todo el tiempo que haya interesados, debemos dar a estos la oportunidad de aprender la verdad. Y los nuevos conversos necesitarán ser instruidos por fieles maestros de la palabra de Dios, para que aumenten en conocimiento y en amor a la verdad, y crezcan hasta la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Deben estar ahora rodeados por las influencias más favorables al crecimiento espiritual. Revue Guaneral, 14 de febrero, 1907. Desarrollad los talentos locales, haced la obra de evangelista. Regad y cultivar la semilla sembrada. Cuando se ha levantado una nueva iglesia, esta no debe dejarse sin ayuda. El pastor debe desarrollar los talentos de la iglesia, para que las reuniones puedan continuar realizándose con provecho. A Timoteo se le ordenó ir de una iglesia a otra, como alguien que debía hacer esta clase de obra, y consolidar a las iglesias en la santísima fe. Él había de hacer obra de evangelista, y esta es una tarea aún más importante que la de los pastores. Había de predicar la palabra, pero no debía radicarse en una sola iglesia. Revue Guaneral, 28 de septiembre, 1897. Visitad a menudo a los miembros nuevos, la obra no debe dejarse prematuramente. Tratad de que todos comprendan la verdad, sean establecidos en la fe, e interesados en todo ramo de la obra, antes de dejarlos para ir a otro campo. Y entonces, a semejanza del apóstol Pablo, visitadlos a menudo para ver cómo siguen. Oh, la obra descuidada que ha sido hecha por muchos, que pretenden ser comisionados por Dios para predicar su palabra, hace que los ángeles lloren. Testimonios, tomo 5, pag. 256. Año 1885. Línea sobre línea, precepto sobre precepto, no es solamente por la predicación como ha de hacérselo. Se necesita mucho menos predicación. Más tiempo debe dedicarse a educar pacientemente a los demás, dando a los oyentes la oportunidad de 249 expresarse. Es instrucción lo que muchos necesitan, línea sobre línea, precepto sobre precepto, aquí un poco y allá otro poco. Pero es muy difícil impresionar la mente de nuestros hermanos que ministran, con la idea de que los sermones solos no pueden realizar la obra que necesitan nuestras iglesias. Se requieren esfuerzos personales. Son esenciales para la prosperidad de los individuos y de las iglesias. Manuscrito 7, 1891. Ayúdese a comenzar la nueva vida, donde quiera que se despierte un interés como el que ha surgido en. Hay que elegir a hombres que posean una capacidad óptima para que colaboren en la tarea. Estos deben emprender con todo entusiasmo el trabajo de visitar a la gente y de dar estudios bíblicos a los que acaban de aceptar la fe y a los que manifiestan interés, esforzándose por establecerlos en la fe.
Los nuevos creyentes deben ser instruidos cuidadosamente para que posean un conocimiento bien fundado acerca de los distintos aspectos de la obra encomendada a la Iglesia de Cristo. No hay que dejar solas a una o dos personas para que soporten todo el peso de ese trabajo. Es mucho lo que depende del trabajo hecho por los miembros de la Iglesia en relación con las reuniones de evangelización que se llevarán a cabo en nuestras ciudades y con las actividades derivadas de ellas. Durante las reuniones, muchas personas que son convencidas por el Espíritu, pueden experimentar vivamente el deseo de comenzar a vivir la vida cristiana. Pero a menos que los obreros encargados de cultivar el interés ejerzan una vigilancia constante, las impresiones positivas realizadas en las mentes de la gente se tornarán indistintas. El enemigo, provisto de abundantes razonamientos útiles, aprovechará cada descuido de los obreros de Dios en la tarea de velar por las almas con el celo de quienes deben rendir cuenta de ese deber. Review and Herald, 2 de marzo, 1905. Creado un baluarte alrededor de los nuevos conversos, cuando se han realizado las decisiones, las fuerzas de los poderes de las tinieblas se apoderan de las mentes que han sido convictas de culpa, pero que han resistido la persuasión del Espíritu Santo. Han aceptado sus creencias a ciegas, y Satanás obra en esas mentes hasta que se apodera de ellas una intensa oposición a la verdad y a todos los que le creen, y llegan a pensar que están al servicio de Dios, tal como Cristo nos dijo. Cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Juan 16, 2. Tal es el ardor que manifiestan. Pero ¿dónde está el ardor de los que pertenecen al otro grupo? Unidos con el Espíritu para rodear a nuestro pueblo y a nuestros jóvenes con un baluarte, para educarlos y prepararlos. Debemos hacer esto, y debemos hacer avanzar la verdad de Dios a cualquier costo. Nosotros 250 entendemos algo acerca de esto, pero hay muchos que no comprenden nada y por lo tanto debemos guiarlos e instruirlos bondadosamente y con ternura, y si el Espíritu de Dios está con nosotros, sabremos qué es lo que debemos decir. Manuscrito 42, 1894. Comprensión del propósito abarcante de Dios. El estudiante debería aprender a mirar la Biblia como un todo y a ver la relación de sus partes. Debería adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios para con el mundo, el comienzo de la gran controversia, y de la obra de la redención. Debería comprender la naturaleza de los dos principios que luchan por la supremacía y aprender a rastrear su obra a través de los sucesos de la historia y la profecía, hasta la gran consumación. Debería observar cómo interviene esta controversia en todos los aspectos de la vida humana. Cómo revela él mismo en cada acto de la vida uno u otro de ambos motivos antagónicos. Y cómo, lo quiera o no, ahora mismo está decidiendo en qué lado de la controversia ha de ser hallado. La educación, Pag. 185. Año 1903. Enseñad a los nuevos creyentes cómo hacer frente al enemigo. Es un procedimiento pobre el dejar a unos pocos conversos aquí y allá sin alimento y sin cuidado, como presa para los lobos rapaces, o para que sean el blanco sobre el cual el enemigo abra fuego. Se me ha mostrado que ha habido mucho de esta clase de obra hecha entre nuestros hermanos. Campos promisorios han sido arruinados para futuros esfuerzos, al iniciar la campaña evangélica en forma prematura, sin contar el costo, y al dejar la obra medio terminar. Debido a que han dado un ciclo de conferencias, detienen la obra, se apresuran a un campo nuevo para hacer la obra medias allá, y estas pobres almas que tienen un ligero conocimiento de la verdad son dejadas sin que se tomen las medidas apropiadas para confirmarlas y establecerlas en la fe, educándolas como soldados bien adiestrados que sepan hacer frente a los ataques del enemigo y vencerlo. Carta 60, 1886. Integración de los nuevos conversos en la iglesia deben ser guiados como niños. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí recibe.
Y cualquiera que haga 251 tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mat. 18:1-6. Mediante la expresión niño, Cristo no se refiere a las criaturas. Está hablando de los niños que creen en mí, los que todavía no han obtenido una experiencia espiritual siguiéndolo, los que necesitan ser guiados como si fueran niños en la búsqueda de las cosas del reino de los cielos. Manuscrito 60, 1904. Consejos para los que han abrazado la fe recientemente. Os escribo a los que habéis conocido la verdad en. Sois jóvenes en la fe y tenéis la gran necesidad de andar humildemente con Dios, y de aprender diariamente en la escuela de Cristo, espaciándoos especialmente en la meditación y la conversación acerca de las lecciones que Él dio a sus discípulos. Andad con toda humildad de mente desconfiando de vuestro yo, buscando la sabiduría del Dios de sabiduría, para que todas vuestras acciones y vuestros métodos tengan una firme y estrecha conexión con los métodos y la voluntad de Dios, a fin de que no haya confusión. Nunca debería olvidar cuán difícil es quitar de las mentes de los hombres errores que han sido acariciados durante largo tiempo, y que han sido enseñados desde la infancia. Debemos recordar que la tierra no es el cielo, que habrá desánimos que enfrentar y que vencer, pero hay que manifestar paciencia, ternura y piedad con los que están en las tinieblas. Si queremos llevarlos para que vean la luz, no lo conseguiremos únicamente mediante argumentos. Lo conseguiréis por la obra de la gracia de Cristo en vuestros propios corazones, revelada en vuestros caracteres con firmeza, y sin embargo con la mansedumbre y la sencillez de Cristo. Debéis trabajar por las almas con mucha oración, porque este es el único método por el cual podéis alcanzar los corazones. No es vuestra obra, sino que es la obra de Cristo quien está a vuestro lado, la que impresiona los corazones. Decidid que no habrá discordia entre vosotros, sino que tendréis la paz de Cristo en vuestros corazones, porque entonces resultará muy fácil llevar esa paz a vuestras familias. Pero cuando se descuida el jardín del corazón, las malezas venenosas del orgullo, del amor propio y de la confianza desmedida en sí mismo, crecen abundantemente. Cada uno debe velar en oración por sí mismo. El carácter que formamos se manifestará en la vida del hogar. Si hay armonía en el círculo de la familia, los ángeles de Dios ministrarán en el hogar. Si se dirige la familia con sabiduría, bondad, mansedumbre y paciencia, combinadas con principios 252 firmes, entonces podéis tener la seguridad de que el esposo es un vínculo de unión del hogar. Une a la familia con cuerdas de santidad y la presenta a Dios, uniéndose él mismo con los suyos en el altar de Dios. Cuánta luz refleja una familia como esta. La familia que es dirigida adecuadamente constituye un argumento favorable en pro de la verdad, y el jefe de ese hogar llevará a cabo en la iglesia la misma clase de trabajo que ha efectuado en su familia. Cuando quiera se manifieste severidad, aspereza y falta de afecto y amor en el círculo sagrado del hogar, esos mismos rasgos con toda seguridad contribuirán al fracaso de los planes y de la dirección de la iglesia. La unidad en el hogar y la unidad en la iglesia manifiestan el modo de ser y la gracia de Cristo más que los sermones y los argumentos. Está la verdad avanzada que hemos recibido, produciendo en nuestros propios corazones los frutos de paciencia, fe, esperanza y caridad, y de este modo ejerciendo su influencia salvadora sobre las mentes y manifestando que somos pámpanos de la vid verdadera debido a que llevamos fruto abundante. Carta 6b, 1890. Deben tener raíces en ellos mismos. No es el propósito de Dios que la iglesia sea sustentada por la vida extraída del ministro. Sus miembros deben tener raíces en ellos mismos. Las nuevas evangélicas, los mensajes de advertencia, el mensaje del tercer ángel, deben ser voceados por los miembros de la iglesia. Manuscrito 83, 1897. Cada uno que pretende ser cristiano debe cumplir la responsabilidad de mantenerse en armonía con la dirección que proporciona la palabra de Dios. Dios considera responsable a cada alma de seguir ella misma la norma dada en la vida de Cristo y de tener un carácter que haya sido purificado y santificado. Manuscrito 63, 1907.
No hay que poner a los ministros en lugar de Dios, aunque se debe enseñar a los nuevos conversos a pedir consejos a aquellos que tienen más experiencia en la obra, también se les debe enseñar a no poner al ministro en el lugar de Dios. Los ministros no son sino seres humanos aquejados de flaquezas. Cristo es el único en quien debemos buscar dirección. Joyas de los Testimonios, tomo 3, pag. 83. Año 1904. Puntos en los que hay que afirmar a los nuevos creyentes. Los pastores con frecuencia descuidan estos importantes ramos de la obra: la reforma pro salud, los dones espirituales, la dadivosidad sistemática y las grandes divisiones de la actividad misionera. Como resultado de sus esfuerzos, mucha gente puede aceptar la teoría de la verdad, pero el tiempo revela que hay muchos que no soportan la prueba de Dios. 253. Cuanto mejor sería para la causa si los mensajeros de la verdad educasen fiel y cabalmente a esos conversos con respecto a todos los asuntos esenciales, aunque esto significase menos miembros añadidos a la iglesia por su trabajo. Los ministros deben enseñar a las personas por quienes trabajan la importancia de llevar cargas en relación con la obra de Dios. Estas deberían aprender que cada departamento de la obra de Dios debería contar con su apoyo y despertar su interés. El gran campo misionero está abierto para los hombres, y este tema debería ventilarse vez tras vez. La gente debe comprender que los que poseerán la vida eterna no serán los oyentes de la palabra, sino los que cumplen la palabra. A nadie se exceptúa de esta obra de beneficencia. Dios requiere de todos los hombres a los que ha impartido los dones de su gracia que no solo colaboren con sus recursos materiales en la tarea de hacer frente a las exigencias del momento y de promover con éxito su verdad, sino además les pide que se entreguen ellos mismos a Dios sin reserva alguna. El ser desprendido no es un rasgo del corazón natural. Hay que enseñar a la gente, línea sobre línea y precepto sobre precepto, cómo debe trabajar y cómo debe dar en armonía con lo que Dios ha establecido. Revue Guaneral, 12 de diciembre, 1878. El desarrollo de nuevas actitudes hacia la obra de Dios. Cuánto dinero se gasta en cosas que no son más que ídolos, cosas que ocupan los pensamientos y los efectos, pequeños adornos que requieren atención para ser mantenidos libres de polvo y para ser colocados en orden. Los momentos pasados en cuidar de estos pequeños ídolos podrían emplearse en decir palabras oportunas a alguna persona, en despertar interés en la gente hasta que pregunte: ¿qué debo hacer para ser salvo? Estas cositas insumen un tiempo que debería dedicarse a la oración, a la búsqueda del Señor y a la aprehensión de las promesas por medio de la fe. Cuando veo lo que podría hacerse en los países donde ahora me encuentro, mi corazón arde dentro de mí por demostrar a los que profesan ser hijos de Dios cuánto dinero están malgastando en vestidos, en muebles costosos, en placeres egoístas y en paseos, que sirve únicamente para producir complacencias egoístas. Todo esto está insumiendo los bienes del Señor, y está haciendo que se usen para complacer el yo los recursos, que son suyos y que deberían dedicarse a su servicio. Carta 42A, 1893. Cristianos serviciales, la obra de los embajadores de Cristo es mucho mayor y de más responsabilidad de lo que muchos sueñan. Aquellos no deben quedar satisfechos con su éxito a 254 menos que puedan, por sus fervientes labores y la bendición de Dios, presentarle cristianos útiles, que tengan un verdadero sentido de su responsabilidad, y que hagan la obra que se les ha señalado. La debida labor e instrucción tendrá por resultado el poner en condición de trabajar a aquellos hombres y mujeres cuyo carácter es fuerte, y cuyas condiciones son tan firmes que no permiten que nada de un carácter egoísta los estorbe en su trabajo, disminuya su fe o los aparte del deber. Joyas de los Testimonios, tomo 1, pag. 531. Año 1880. Evangelismo pastoral. El cuidado de los creyentes nuevos. Cuando los hombres y mujeres aceptan la verdad, no hemos de alejarnos y abandonarlos, para no sentir ninguna preocupación futura por ellos. Han de ser atendidos. Han de ser llevados como una carga sobre el alma. Debemos velar sobre ellos como mayordomos que deben rendir cuenta. Además, cuando habláis a la gente, dad a cada uno su porción de alimento a su debido tiempo,
pero necesitáis estar en la posición que os permita darle alimento. Manuscrito 13, 1888. Alimenta mis corderos, el Señor Jesús le dijo a Pedro. Y tú, vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Luke 22:32 pm. Y después de su resurrección, justamente antes de su ascensión, dijo a su discípulo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Juan 21:15. Esta era una obra en la que Pedro tenía poca experiencia, pero no podía tener una vida cristiana plena menos que aprendiese a alimentar a los corderos, aquellos que son jóvenes en la fe. Esto requeriría mucho cuidado y mucha paciencia y perseverancia, a fin de dar a los que las ignoran las verdades adecuadas, a fin de abrir ante ellos las Escrituras y de educarlos para que lleguen a ser útiles en el cumplimiento de sus deberes. Esta es la obra que hoy debe efectuarse en la Iglesia, porque en caso contrario los abogados de la verdad tendrán una experiencia inferior y estarán expuestos a la tentación y el engaño. La comisión dada a Pedro debería ser tomada a pecho por cada pastor. Una vez tras otra la voz de Cristo se oye repitiendo la comisión dada a los subpastores: apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas. En las palabras que fueron dirigidas a Pedro se expresan las responsabilidades que atañen al ministro del Evangelio que tiene a su cargo la Grey de Dios, Carta 3, 1892. Apacentando el rebaño, hermanos míos, en el ministerio evangélico, apacentamos el rebaño de Dios. Introduzcamos valor y contentamiento en cada corazón. Apartemos los ojos de 255 nuestros hermanos de los rasgos negativos de carácter que casi todos poseen, y enseñémosles a contemplar a Cristo, que es todo el codiciable y señalado entre 10.000. Dios ha confiado a los seres mortales preciosos tesoros de verdad. Estas gemas pueden compararse a una hermosa fruta que ha de presentarse a la gente en vasos limpios, puros y santos, para que acepten esa fruta y disfruten de ella para la gloria de Dios. Manuscrito 127, 1902. Visitad cada familia. Como pastor del rebaño, el ministro debe cuidar las ovejas y los corderos, buscando a los perdidos y descarriados, y trayéndolos de vuelta al redil. Debe visitar todas las familias, no meramente como un huésped para gozar de su hospitalidad, sino para inquirir acerca de la condición espiritual de cada miembro de la casa. Su propia alma debe estar imbuida del amor de Dios. Entonces, con amable cortesía, puede abrirse camino al corazón de todos, y trabajar con éxito por los padres y los hijos, rogando, amonestando, animando, como el caso lo exija. Signs of the Times, 28 de enero, 1886. Acercaos a los corazones, acercaos a vuestros hermanos. Buscadlos, ayudadlos. Acercaos a sus corazones como quien se compadece de sus flaquezas. Así podremos lograr victorias que nuestra débil fe no ha imaginado. A los miembros de estas familias debe asignárselas algún trabajo que realizar para el bien de las almas. El amor y la confianza mutuos les darán fuerza moral para ser colaboradores con Dios. Manuscrito 42, 898. Hay que arrancar las espinas. Muchas personas que profesan ser cristianas están tan enredados en preocupaciones mundanales que no tienen tiempo para cultivar la piedad. No consideran que la verdad sea de primera importancia. Puede ser que alguien atacaba la verdad, pero si no vence sus rasgos de carácter contrarios al cristianismo, esas espinas crecen y se fortalecen y matan las preciosas gracias del Espíritu. Las espinas que hay en el corazón deben ser desarraigadas y echadas afuera, porque el bien y el mal no pueden crecer en el corazón al mismo tiempo. Las inclinaciones humanas y los deseos no santificados deben ser suprimidos de la vida como estorbos para el crecimiento cristiano. Carta 13, 1902. Reprobad y exhortada. Hay una obra pastoral que hacer, y esta significa reprobar y exhortar con toda longanimidad y doctrina. Esto implica que él debe presentar la palabra de Dios, para mostrar dónde hay deficiencias. Si hay algo en el carácter de los profesos seguidores de Cristo, el pastor debe sentir ciertamente la preocupación por ello, y no mandar despóticamente sobre la herencia de Dios.
El tratar con mentes humanas es la 256 tarea más hermosa que jamás fuera confiada al hombre mortal. Manuscrito 13, 1888. Convertida a menudo la reunión del sábado en una clase bíblica, se me ha presentado repetidamente el hecho de que debe haber menos sermones por parte de los ministros, que actúan meramente como pastores locales de las iglesias, realizándose más esfuerzos personales. Nuestros hermanos no deben llegar a pensar que necesitan un sermón cada sábado. Muchos que escuchan frecuentemente sermones, aun cuando la verdad les sea presentada claramente, aprenden tan solo poco. A menudo sería más provechoso si las reuniones del sábado tuvieran el carácter de una clase de estudio bíblico. La verdad bíblica debe ser presentada de una manera tan sencilla e interesante, que todos puedan comprenderla fácilmente y capar los principios de la salvación. Carta 192, 1906. Se necesita más que sermones, un ministro es una persona que sirve. Si circunscribís vuestra obra a los sermones, el rebaño de Dios sufrirá, porque necesita esfuerzo personal. Sean cortos vuestros discursos. Los sermones largos cansan, tanto a vosotros como al público. Si los ministros redujeran la duración de sus sermones a la mitad, harían más bien y les quedarían fuerzas para la obra personal. Visitad a las familias, orad por ellas, conversad con ellas, escudriñad las escrituras con ellas, y les haréis bien. Dadles evidencia de que buscáis su prosperidad, y que queréis que sus miembros sean cristianos sanos. Manuscrito 8a, 1888. Usad el incensario del amor fragante. Los obreros del Señor necesitan el amor de Jesús que ablanda los corazones. Viva todo pastor como hombre entre los hombres. Siguiendo métodos bien regulados, vaya de casa en casa, llevando siempre el incensario de la fragante atmósfera del amor del cielo. Anticipaos a los pesares, las dificultades y los problemas de los demás. Entrad en los gozos y en los cuidados, tanto de los encumbrados como de los humildes, de los ricos como de los pobres. Carta 50, 1897. La predicación para los niños. En toda oportunidad adecuada repítase la historia de Jesús a los niños. En cada sermón, resérveseles un pequeño rincón. El siervo de Cristo puede hacerse amigos permanentes de estos pequeñuelos. No pierda él ninguna oportunidad de ayudarlos a hacerse más entendidos en el conocimiento de las Escrituras. Esto logrará más de lo que nos damos cuenta para cerrar el paso a las tretas de Satanás. Si los niños llegan a familiarizarse temprano con las verdades de la palabra de Dios, ello erigirá una barrera contra la impiedad, y podrán hacer frente al enemigo con las palabras. Escrito está Obreros Evangélicos, Pag. 220. Año 1915. 257. La dedicación de los niños. No olvide el pastor de animar a los preciosos corderos del rebaño. Cristo, la majestad del cielo, dijo: Dejad a los niños, y no les impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús no mandó a los niños a los rabinos. No los mandó a los fariseos, porque sabía que estos hombres les enseñarían a rechazar a su mejor amigo. Las madres que trajeron a sus hijos a Jesús, hicieron bien. Recordad el texto: Dejad a los niños, y no les impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Dirijan hoy las madres a sus hijos a Cristo. Tomen los ministros del Evangelio a los niñitos en sus brazos, y bendíganlos en el nombre de Jesús. Háblense a los pequeños palabras del más tierno amor, pues Jesús tomó a los corderitos del rebaño en sus brazos, y los bendijo. Reviego Aneral, 24 de marzo, 1896. Sermones para los visitantes. Cuando en el lugar donde se realiza el culto hay presentes hombres eruditos, estadistas y así llamadas personas honorables, el pastor piensa que debe ofrecerles un convite intelectual. Pero al tratar de hacerlo, pierde la preciosa oportunidad de enseñar lecciones que fueron presentadas por el maestro más destacado que el mundo haya conocido. Todas las congregaciones de nuestro país necesitan conocer más acerca de Cristo y de Él crucificado. Una experiencia religiosa que no esté fundada en Cristo y únicamente en Él, no tiene valor. Esos hombres intelectuales necesitan una presentación clara y bíblica del plan de salvación.
Hay que presentarles la verdad en su sencillez y poder. Si esto no atrae su atención y si no excita el interés, no hay otra forma de interesarlos en las cosas celestiales y divinas. En toda congregación hay almas insatisfechas. Cada sábado desean escuchar una explicación definida acerca de cómo pueden ser salvados y de cómo pueden llegar a ser cristianos. La cosa importante que ellos deben saber es, ¿cómo puede un pecador presentarse delante de Dios? Exponed ante ellos con sencillez el camino de la salvación, con tanta sencillez como hablaríais a una criatura. Destacad a Jesús como la única esperanza del pecador, manuscrito 4, 1893. El descuido del trabajo por la lectura y el estudio, con frecuencia un pastor descuida vergonzosamente los deberes que le incumben, porque carece de fuerza para sacrificar sus inclinaciones personales al retraimiento y el estudio. El pastor debe visitar a sus feligreses de casa en casa, enseñando, conversando y orando con cada familia, y atendiendo al bienestar de sus almas. No debe descuidarse a los que hayan manifestado un deseo de conocer los principios de nuestra fe, sino que se les ha de instruir cabalmente en la verdad. Obreros Evangélicos, Pax. 352-353. Año 1915. 258. Responsabilidad de los miembros hacia los nuevos conversos. Hay que ayudarles pacientemente, hay que tratar con paciencia y ternura a los recién llegados a la fe, y los miembros más antiguos de la Iglesia tienen el deber de encontrar la forma de proporcionar ayuda, simpatía e instrucción para los que han salido de otras iglesias por amor a la verdad, y que en esta forma se han separado de la obra pastoral a la que habían estado acostumbrados. La Iglesia tiene la responsabilidad de asistir a esas almas que han ido en pos de los primeros rayos de luz recibidos. Y si los miembros de la Iglesia descuidan este deber, serán infieles al cometido que Dios les ha dado. Revue Guaneral, 28 de abril, 1896. Atención vigilante y estímulo. Después que las personas se han convertido a la verdad, es necesario cuidarlas. El celo de muchos ministros parece cesar tan pronto como cierta medida de éxito acompaña sus esfuerzos. No se dan cuenta de que muchos recién convertidos necesitan cuidados, atención vigilante, ayuda y estímulo. No se los debe dejar solos, a merced de las más poderosas tentaciones de Satanás. Necesitan ser educados con respecto a sus deberes. Hay que tratarlos bondadosamente, conducirlos, visitarlos y orar con ellos. Estas almas necesitan el alimento asignado a cada uno a su debido tiempo. No es extraño que algunos se desanimen, se demoren en el camino y sean devorados por los lobos. Satanás persigue a todos. Envía sus agentes para reintegrar a sus filas a las almas que perdió. Debe haber más padres y madres que reciban en su corazón a estos niños en la verdad, y los estimulen y oren por ellos, para que su fe no se confunda. La predicación es una pequeña parte de la obra que ha de ser hecha por la salvación de las almas. El Espíritu de Dios convence a los pecadores de la verdad, y los pone en los brazos de la Iglesia. Los predicadores pueden hacer su parte, pero no pueden nunca realizar la obra que la Iglesia debe hacer. Dios requiere que su Iglesia cuide de aquellos que son jóvenes en la fe y que vaya a ellos, no con el propósito de chismear con ellos, sino para orar, para hablarles palabras que sean como manzanas de oro en canastillos de plata. Prof. 25:11. Todos necesitamos estudiar el carácter y los modales para saber tratar juiciosamente con los diferentes intelectos, para poder emplear maestros mejores esfuerzos en ayudarles a comprender correctamente la palabra de Dios, y a vivir una verdadera vida cristiana. Debemos leer la Biblia con ellos, y desviar su mente de las cosas temporales, y dirigirla a sus intereses 259 eternos. Es el deber de los hijos de Dios ser sus misioneros, y llegar a relacionarse con aquellos que necesitan ayuda. Si uno está tambaleando bajo la tentación, su caso debe ser considerado cuidadosamente y tratado sabiamente, porque su interés eterno está en juego, y las palabras y los hechos de aquellos que trabajan por él pueden ser un sabor de vida para vida o de muerte para muerte. Joyas de los Testimonios, tomo 1, Pax. 455-456. Año 1876.
El plan de custodia, todos somos miembros de una sola familia en Cristo. Dios es nuestro Padre y espera que nos interesemos en los miembros de su familia. Pero no desea que manifestemos un interés casual, sino un interés decidido y continuo. Como pámpanos de la cepa madre, obtenemos nuestra alimentación de la misma fuente, y por la obediencia voluntaria llegamos a obtener la unidad con Cristo. Si un miembro de la familia de Cristo cae en tentación, los demás deben velar por él con bondadoso interés, para detener los pies que empiezan a descarriarse por senderos falsos, y para ganarlo a una vida pura y santa. Dios requiere que cada miembro de su iglesia realice este servicio. Los miembros de la familia de Dios deben obrar con sabiduría y velar. Deben hacer todo lo posible para salvar a sus hermanos más débiles de las redes ocultas de Satanás. Esto también es obra misionera, y ayuda tanto a los que la realizan como a las personas por quienes se hace. El bondadoso interés que manifestamos en el círculo del hogar, las palabras de simpatía que hablamos a nuestros hermanos y hermanas, nos preparan para trabajar por los miembros de la casa del Señor, con quienes, si permanecemos leales a Cristo, viviremos durante la eternidad. Cristo dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Puesto que esto es así, con cuánto cuidado deberían los miembros de la familia del Señor velar por sus hermanos y hermanas. Haceos amigos de ellos. Si son pobres y necesitan alimento y vestido, atended sus necesidades temporales tal como lo hacéis con sus necesidades espirituales. En esta forma seréis una doble bendición para ellos. Manuscrito 63, 1898. Ayudemos a los nuevos creyentes a ganar almas. El pastor ha de educar a los nuevos creyentes en la tarea de ganar almas. Junto a todas las aguas han de sembrar la simiente de verdad, visitando un lugar tras otro para suscitar iglesias tras iglesia. Los que se deciden por la verdad, deben ser organizados en iglesias, y luego el predicador pasará adelante a otros campos igualmente importantes. 260. Tan pronto como se organice una iglesia, ponga el ministro a los miembros a trabajar. Necesitarán que se les enseñe cómo trabajar con éxito. El poder del Evangelio reposará sobre los grupos suscitados, y los hará idóneos para servir. Algunos de los nuevos conversos quedarán de tal manera henchidos del poder de Dios, que entrarán enseguida en la obra. Trabajarán con tanta diligencia que no tendrán tiempo ni disposición para debilitar las manos de sus hermanos por críticas severas. Su único deseo será proclamar la verdad de las regiones lejanas. Joyas de las Testimonios, tomo 3, Pax 82-83. Año 1902. Destáquese la responsabilidad personal hacia Dios. A todos los recién llegados a la fe, hay que educarlos en lo que atañe a su responsabilidad personal y a la actividad individual en la búsqueda de la salvación del prójimo. Hay que actuar guiados por una fe personal, hay que cultivar la santidad personal, y la humildad y mansedumbre de Cristo deben convertirse en una parte de nuestra vida práctica. La obra debe ser completa y profunda en el corazón de cada instrumento humano. A los que profesan recibir y creer la verdad, hay que mostrarles cuál es la influencia mortífera del egoísmo y su poder envilecedor y corruptor. El Espíritu Santo debe trabajar en el instrumento humano, porque en caso contrario otro poder dominará la mente y el juicio. El conocimiento espiritual de Dios y de Cristo, a quien Él ha enviado, constituye la única esperanza del alma. Cada alma debe ser enseñada en Dios, línea sobre línea y precepto sobre precepto. Esta debe sentir que es responsable delante de Dios al ocuparse en el servicio por su Maestro, a quien le pertenece y a quien se le pide que sirva en la obra de salvar a las almas de la muerte. Manuscrito 25, 1899. Los votos bautismales. La promesa de salvar almas. El pueblo de Dios ha de sentir una simpatía noble y generosa por todo ramo de la obra que se lleva a cabo en el gran campo de la mies. Por medio de sus votos bautismales, han prometido hacer esfuerzos fervorosos y abnegados para promover la obra de salvar almas en las partes más difíciles del campo. Dios ha colocado sobre cada creyente la responsabilidad de luchar para rescatar a los indefensos y oprimidos. Boletín de la Unión Australasiana, 19 de junio, 1903.
Los que están genuinamente convertidos trabajarán por el prójimo. La gracia divina en el alma recién convertida es progresiva. Proporciona cada vez más gracia, la que se recibe, no para ser ocultada debajo de un almud, sino para ser compartida a fin de beneficiar a otros. La persona que se ha convertido genuinamente trabajará para salvar a otros que están en tinieblas. Un alma verdaderamente convertida avanzará por 261 fe para salvar a otra y luego a otra más. Los que hacen esto son instrumentos de Dios, son sus hijos y sus hijas. Forman parte de su gran empresa, y su trabajo consiste en reparar la brecha que Satanás y sus agentes han hecho en la ley de Dios al pisotear el día de reposo verdadero y al poner en su lugar un día de reposo espurio. Carta 29, 1900. ¿Por qué no avanzan algunos creyentes? Las almas humildes, sinceras y confiadas, pueden hacer una obra que causará regocijo en los cielos entre los ángeles de Dios. Su obra en casa, en su vecindario y en la iglesia, tendrá resultados tan abarcantes como la eternidad. Debido a que esta obra no se hace, la experiencia de los conversos nuevos nunca alcanza más allá del ABC en las cosas divinas. Son siempre infantes, siempre necesitan ser alimentados con leche, y nunca son capaces de participar del verdadero manjar evangélico. Carta 61, 1895. Confirmados en la fe por el servicio, cuando las almas se convierten, ponedlas al trabajo enseguida. Y a medida que trabajen, de acuerdo con su habilidad, se irán haciendo más fuertes. Es haciendo frente a las influencias opositoras, como llegan a confirmarse en la fe. A medida que la luz brilla en sus corazones, difundan estas personas sus rayos. Enseñad a los recién convertidos que han de entrar en el compañerismo de Cristo, para ser sus testigos, y para darlo a conocer al mundo. Nadie debe apresurarse a entrar en polémicas, sino que debe contar la sencilla historia del amor de Jesús. Todos deben escudriñar constantemente las Escrituras, de manera que, si se les preguntara, pudieran responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que demande razón de la esperanza que hay en ellos. La mejor medicina que podéis dar a una iglesia no es predicar o sermonear, sino planear trabajo para sus miembros. Si se lo pone al trabajo, el desalentado pronto olvidará su desaliento, el débil se hará fuerte, el ignorante inteligente, y todos estarán preparados para presentar la verdad como es en Jesús. Encontrarán un auxilio infalible en aquel que ha prometido salvar a todos los que vienen a él. Review and Herald, 25 de junio, 1895. Relación de la actividad con la espiritualidad. Las personas que se ocupan más activamente, en hacer con interés y fidelidad la obra que les corresponde en la tarea de ganar almas para Cristo, son las que más se desarrollan en espiritualidad y devoción. Su trabajo muy activo ha constituido el instrumento de su espiritualidad. La religión corre peligro de perder en profundidad lo que gana en amplitud. Esto no necesita ocurrir, si en lugar de largos sermones, se proporciona una sabia educación a los recién llegados a la fe. Enseñadles dándoles 262 algo que hacer, en alguna clase de trabajo espiritual, para que su primer amor no muera sino que aumente en fervor. Hacedles sentir que ellos no tienen que ser llevados y que no deben reclinarse sobre la iglesia para obtener su apoyo, sino hacedles ver que deben tener raíces en ellos mismos. Pueden ser, en diversos aspectos y según sean sus habilidades útiles, ayudando a la iglesia a acercarse más a Dios, y trabajando de diferentes maneras para influir sobre los elementos que están fuera de la iglesia, lo cual constituye una manera de actuar beneficiosamente en favor de la iglesia. La sabiduría y la prosperidad de la iglesia ejerce una influencia importante en favor de ella. El salmista oró por la prosperidad de la iglesia. Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Sal. 67. 1, 2 Carta 44, 1892. El crecimiento cristiano será evidente, nada destruye más rápidamente la espiritualidad del alma que el encerrarla en el egoísmo y el cuidado de sí misma.
Los que complacen su propio yo y descuidan la atención de las almas y los cuerpos de las personas por quienes Cristo ha dado su vida, no están comiendo el pan de vida ni bebiendo del agua de la fuente de salvación. Están secos y no tienen savia, como un árbol que no lleva fruto. Son enanos espirituales que consumen sus recursos para el beneficio de sí mismos. Pero se olvidan que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gal. 6:7. Los principios cristianos siempre producirán resultados visibles. Los principios que obran en el interior se harán visibles en 1000 formas diferentes. Cuando Cristo mora en el alma hay en ella una fuente que nunca se seca. Reviego Aneral, 15 de enero, 1895. El servicio mantiene viva a la Iglesia, hay que tratar de mantener viva a la Iglesia, enseñando a sus miembros a trabajar con el pastor por la conversión de los pecadores. Esto constituye una buena táctica directiva, y el resultado será mucho mejor que si él procurase hacer solo la obra. Reviego Aneral, 23 de abril, 1908. Protejámoslos del error y el fanatismo. Satanás molesta y distrae a los nuevos creyentes. Donde quiera se haya suscitado un pequeño grupo, Satanás está tratando constantemente de molestar y distraer a sus miembros. Cuando una persona abandona sus pecados, ¿suponéis que lo dejará solo? Por cierto que no. Queremos que comprendáis 263 plenamente el fundamento de vuestra esperanza. Queremos que permitáis que vuestra vida y vuestras acciones testifiquen de que sois hijos de Dios. Manuscrito 5, 1885. No faltan ismos que engañan a los nuevos conversos. Satanás está constantemente tratando de inducir a los hombres a caer en el error. Es el Dios de toda disensión, y no le faltan ismos que presentar para engañar. Surgen constantemente nuevas sectas para desviar de la verdad. Y en vez de ser libertadas con la palabra de vida, las personas reciben un plato de fábulas. Se tuercen las escrituras y sus textos, y desvinculados de su verdadero contexto, son citados para dar a la falsedad la apariencia de verdad. Se roba el ropaje de la verdad para ocultar los rasgos de la herejía. Pablo plantó en Galacia las verdades puras del Evangelio. Predicó la doctrina de la justicia por la fe, y su obra recibió la recompensa de ver a la iglesia de Galacia convertirse al Evangelio. Pero pronto Satanás comenzó su obra, utilizando a falsos maestros para confundir las mentes de algunos de los creyentes. La lactancia de esos maestros y la manifestación de poderes capaces de obrar milagros, cegaron la visión espiritual de muchos de los nuevos conversos, y como resultado de esto fueron conducidos al error. Por un tiempo Pablo perdió la influencia sobre las mentes de los que habían sido engañados. Pero él, confiando en la palabra y el poder de Dios, y rehusando aceptar las interpretaciones de los maestros apóstatas, pudo inducir a los conversos a ver que habían sido engañados, y en esa forma frustró los propósitos de Satanás. Los nuevos conversos volvieron a la fe, preparados para ocupar inteligentemente su posición en favor de la verdad. Manuscrito 43, 1907. Doctrinas erróneas sustentadas por creyentes profesos, todos nosotros seremos probados severamente. Personas que pretenden creer la verdad vendrán a nosotros y nos instarán a aceptar doctrinas erróneas, que harán tambalear nuestra fe en la verdad presente si les prestamos oído. Solamente la verdadera religión soportará la prueba del juicio. Reviego Aneral, 2 de diciembre, 1884. Esfuerzos de Satanás por dividir al pueblo de Dios. Cristo predijo que las manifestaciones de los engañadores estarían acompañadas por más peligro para sus discípulos que la propia persecución. Esta advertencia se repite varias veces. Habría que guardarse de los seductores con sus problemas científicos con más cuidado que de cualquier otro peligro que encontrasen, porque la admisión de estos espíritus seductores significaría la entrada de errores espaciosos que Satanás había preparado ingeniosa 264mente para disminuir las percepciones espirituales de los que habían tenido solo poca experiencia en la obra del Espíritu Santo, y de los que estuviesen satisfechos con un conocimiento espiritual muy limitado.
El esfuerzo de los seductores ha consistido en minar la confianza en la verdad de Dios y en hacer imposible la distinción entre la verdad y el error. Problemas científicos admirablemente agradables y fantásticos son presentados a los incautos para que les den consideración. Y a menos que los creyentes estén en guardia, el enemigo disfrazado de ángel de luz los conducirá hacia sendas extraviadas. Satanás puede jugar hábilmente el juego de la vida con muchas almas, y trabaja en una forma solapada y engañosa para arruinar la fe de la gente en Dios y para desanimarla. Trabaja hoy como lo hizo en el cielo, para dividir al pueblo de Dios en la etapa final misma de la historia de este mundo. Procura crear disensión y hacer surgir contiendas y discusiones, y trata de quitar si es posible, los pilares antiguos de la verdad dados por Dios a su pueblo. Procura hacer aparecer a Dios como si se contradijera a sí mismo. Cuando Satanás aparece como ángel de luz, es cuando atrapa a las almas en sus redes, engañándolas. Hombres que pretenderán haber sido enseñados por Dios adoptarán teorías engañosas, y en sus enseñanzas adornarán esos errores de manera que los engaños satánicos puedan ser aceptados. Así es como Satanás será introducido como un ángel de luz y tendrá oportunidad de presentar sus fábulas agradables. Habrá que hacer frente a esos falsos profetas. Tratarán de engañar a muchos induciéndolos a aceptar esas teorías falsas. Muchos pasajes bíblicos serán aplicados erróneamente en forma tal que las teorías engañosas parecerán basadas en las palabras que Dios ha hablado. Se hará uso de verdades preciosas para apoyar y establecer el error. Estos falsos profetas que pretenden ser enseñados por Dios tomarán hermosos pasajes bíblicos, que han sido dados para adornar la verdad, y los utilizarán como un ropaje de justicia para cubrir las teorías falsas y peligrosas. Y hasta algunas personas que en tiempos pasados han sido honradas por Dios se apartarán tan lejos de la verdad que apoyarán teorías engañosas con respecto a muchas fases de la verdad, incluyendo el asunto del santuario, manuscrito 11, 1906. La iglesia será zarandeada, siempre es difícil mantener firme hasta el fin la misma confianza que tuvimos al comienzo, y la dificultad aumenta cuando hay influencias ocultas, que trabajan constantemente para introducir otro espíritu, un elemento que contrarresta y que impulsa hacia el lado de Satanás. Debido a la falta de persecución, han ingresado en nuestras filas hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo 265 incuestionable, pero quienes, si la persecución surgiese, se apartarían de nosotros. Durante la crisis considerarían de valor razonamientos especiosos que han influido en sus mentes. Satanás ha preparado diversas trampas para atrapar mentalidades diferentes. Cuando se anule la vigencia de la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por terribles pruebas, y una parte más grande de sus miembros que la que ahora podríamos anticipar ya en pos de espíritus seductores y de doctrinas de demonios. Muchas personas, en lugar de fortalecerse cuando encuentran dificultades, demuestran que no son sarmientos vivos de la vid verdadera, no llevan fruto, y el viñador los corta. Carta 3, 1890, retened firmemente la verdad bíblica, el cristiano ha de estar arraigado y fundado en la verdad, para que pueda permanecer firme contra las tentaciones del enemigo. Debe experimentar una constante renovación de sus fuerzas, y debe retener firmemente la verdad bíblica. Fábulas de toda clase serán introducidas, para seducir al creyente apartándolo de su lealtad a Dios, pero él ha de mirar hacia arriba, creer en Dios y permanecer firmemente arraigado y fundado en la verdad. Manteneos fuertemente asidos del Señor Jesús, y nunca os deshagáis de Él. Tened firmes convicciones en cuanto a lo que creéis. Que las verdades de la palabra de Dios os induzcan a consagrar el corazón, la mente, el alma y las fuerzas a hacer su voluntad. Aferraos resueltamente a un sencillo así dice el Señor. Sea vuestro único argumento. Escrito está. Así hemos de contender por la fe que fue dada una vez a los santos. La fe no ha perdido nada de su sagrado y santo carácter, por objetable que sus opositores piensen que es. Los que siguen su propio juicio y andan en su propio camino, formarán caracteres torcidos.
se introducirán vanas doctrinas y sutiles sentimientos con presentaciones plausibles para engañar, si es posible, a los mismos escogidos. ¿Están los miembros de la Iglesia edificando sobre la roca? Viene la tormenta que probará la fe de todo hombre, no importa de qué clase sea. Los creyentes deben estar ahora firmemente arraigados en Cristo, o de otra manera serán desviados por alguna fase del error. Esté vuestra fe fundada en la palabra de Dios. Asíos firmemente del testimonio vivo de la verdad. Tened fe en Cristo como Salvador personal. Él ha sido y siempre será nuestra roca, la roca de los siglos. El testimonio del Espíritu de Dios es verdadero. No cambiéis vuestra fe por ninguna fase de doctrina, por agradable que parezca, que seduzca el alma. 266 Las falacias de Satanás se están multiplicando hoy en día, y los que se desvían del sendero de la verdad perderán su estabilidad. No teniendo nada en qué anclar, andarán a la deriva de un engaño a otro, impulsadas por los vientos de doctrinas extrañas. Satanás ha descendido con gran poder. Muchos serán engañados por sus milagros. Ruego a cada uno que tenga ideas claras, que sea firme con respecto a las verdades seguras que hemos oído, recibido y defendido. Las declaraciones de la palabra de Dios son sencillas. Colocad vuestros pies firmemente sobre la plataforma de la verdad eterna. Rechazad toda fase de error, aunque esté cubierto con una semejanza de realidad. Review Herald 31 de agosto, 1905. Alejamiento de los hitos bíblicos. Muchos conocen tan poco el contenido de sus Biblias que no están firmes en la fe. Quitan los hitos antiguos, y como resultado son llevados de un lugar a otro por vientos de doctrinas y errores. La falsa ciencia está desgastando el fundamento de los principios cristianos, y los que una vez estuvieron en la fe van a la deriva alejándose de los hitos bíblicos, y se divorcian de Dios mientras siguen llamándose sus hijos. Review Herald, 29 de diciembre, 1896. Nuevas facciones de profesos creyentes. La Iglesia necesita despertar a una comprensión de los sutiles poderes de los agentes satánicos, a los cuales debe hacer frente. Si se mantienen vestidos con la armadura completa, serán capaces de vencer a todos los adversarios que los enfrenten, algunos de los cuales no se manifiestan todavía. Las confederaciones aumentarán en número y en poder a medida que lleguemos más cerca del fin del tiempo. Estas confederaciones crearán influencias opositoras a la verdad, formando nuevas facciones de profesos creyentes, que presentarán sus propias teorías engañosas. La apostasía aumentará. Algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Hombres y mujeres se han confederado para oponerse al Señor Dios del cielo, y la Iglesia está despierta solamente a medias para hacer frente a la situación. Se necesita mucho más oración, mucho más esfuerzo ferviente entre los profesos creyentes. Review Herald, 5 de agosto, 1909. Peligro en la ignorancia de nuestra historia pasada. Toda experiencia genuina en materia de doctrinas religiosas llevará la impronta de Jehová. Todos deben ver la necesidad de comprender la verdad por sí mismos, individualmente. Debemos comprender las doctrinas que hemos estado estudiando cuidadosamente y con oración. Se me ha revelado que hay entre nuestros hermanos una gran falta de conocimiento con 267 respecto al surgimiento y progreso del mensaje del tercer ángel. Existe una gran necesidad de investigar el libro de Daniel y el Apocalipsis y aprender los textos cuidadosamente, para que sepamos lo que está escrito. Entre las revelaciones que he recibido, se destaca con fuerza la de que muchos se apartarán de nosotros, dando oído a espíritus seductores y doctrinas de demonios. El Señor desea que toda alma que pretende creer la verdad, tenga un conocimiento inteligente de lo que es esa verdad. Se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. No debe toda persona, pues, llegar a comprender las razones de nuestra fe.
En lugar de tener tantos sermones, debe haber un escudriñamiento más profundo de la palabra de Dios, abriendo las escrituras, texto por texto, e investigando para encontrar las poderosas evidencias que sostienen las doctrinas fundamentales que nos han guiado hasta donde estamos, sobre la plataforma de la verdad eterna. Mi alma se entristece mucho al ver cuán rápidamente algunos que han tenido la luz y la verdad aceptan los engaños de Satanás y son hechizados por una santidad espuria. Cuando los hombres se apartan de los hitos que el Señor ha establecido para que podamos comprender nuestra posición, tal como está señalada en la profecía, marchan con rumbo desconocido, manuscrito sin fecha, 148. Errores enseñados en forma atractiva, a nuestro alrededor abundan las doctrinas espurias, la falsa piedad, y la fe apócrifa. Vendrán maestros vestidos como ángeles de luz, y si es posible engañarán a los mismos escogidos. Los jóvenes necesitan aprender todo lo que puedan acerca de la verdad si no quieren ser engañados por la cadena de falsedad que Satanás forjará. Necesitan vivir a la luz de la justicia de Cristo. Necesitan estar arraigados y fundados en la verdad a fin de impartir a otros la luz que reciban. Youtz Instructor, 22 de abril, 1897. Los peligros de una religión que produce excitación, no hay seguridad, y nada de beneficio, en que nuestros miembros asistan a esas populares reuniones celebradas por el pueblo de la santidad. Investiguemos en cambio las sagradas escrituras con más cuidado y con oración ferviente a fin de comprender cuáles son los fundamentos de nuestra fe. En esta forma no nos sentiremos tentados a mezclarnos con quienes 268 se oponen a la ley de Dios mientras hablan de elevadas pretensiones. No debemos tener una religión basada en los sentimientos y que no esté arraigada en la verdad. Hay que instruir a la gente sólidamente en lo que concierne a las razones que respaldan nuestra fe. Hay que educarla en forma mucho más amplia de lo que ha sido con respecto de las doctrinas de la Biblia, y especialmente en lo que atañe a las lecciones prácticas que Jesús dio a sus discípulos. Los creyentes deben ser impresionados con su gran necesidad de poseer un mayor conocimiento de la Biblia. Hay que realizar un penoso esfuerzo para afirmar en las mentes de todos los sólidos argumentos de la verdad, porque cada uno será probado, y los que estén arraigados y fundados en la obra de Dios quedarán inconmovibles frente a las herejías que surgirán en todas partes. Pero los que se descuiden y no obtengan la preparación necesaria, serán barridos por los errores que tengan apariencia de verdad. Gospel Workers, Pax. 228-229. Año 1892. Confusiones de Babilonia y del Anticristo, es nuestro ser individual andar humildemente con Dios. No hemos de buscar algún mensaje extraño y nuevo. No hemos de pensar que los escogidos de Dios, que están tratando de andar en la luz, componen Babilonia. Las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado promoviendo doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas, tales como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los malos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y exaltación del primer día de la semana por encima del día santificado por Dios. Estos errores y otros por el estilo, son presentados al mundo por las diversas iglesias. Los ángeles caídos se confederan en la tierra con hombres malos. En esta época el anticristo aparecerá como el verdadero Cristo, y entonces la ley de Dios será totalmente anulada entre las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios estará completamente madura. Pero el verdadero director de esta rebelión es Satanás, vestido de ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios, deificándolo. Review and Herald, 12 de septiembre, 1893. Los creyentes han de continuar escudriñando las escrituras. No es suficiente leer tan solo, sino que la palabra de Dios debe entrar en nuestros corazones y en nuestra comprensión, a fin de que nos establezcamos en la bendita verdad. Si descuidamos el escudriñamiento de las escrituras por nosotros mismos, para saber qué es la verdad, y somos entonces desviados, nosotros somos responsables de ello.
Debemos investigar las escrituras cuidadosamente, de manera que conozcamos 269 toda condición que el Señor nos ha dado. Y si tenemos mentes de capacidad limitada, investigando con diligencia la palabra de Dios, podemos llegar a ser poderosos en las escrituras, y explicarlas a los demás. Review Herald, 3 de abril, 1888. Nuestros libros son una gran ayuda para establecer a los nuevos creyentes. Muchos se apartarán de la fe y prestarán oído a espíritus seductores. Patriarcas y Profetas, y El conflicto de los siglos, son libros que están especialmente adaptados a los recién llegados a la fe, para que sean establecidos en la verdad. Se puntualizan los peligros que deben ser evitados por parte de las iglesias. Los que se familiarizan cabalmente con las lecciones que hay en estos libros verán los peligros que están ante ellos, y podrán discernir el sencillo y recto sendero que les es señalado. Serán guardados de los senderos extraños. Harán sendas derechas para sus pies, no sea que el cojo salga fuera del camino. En el deseado de todas las gentes, Patriarcas y Profetas, El conflicto de los siglos, y Daniel y el Apocalipsis, hay instrucción preciosa. Estos libros deben ser considerados como de una importancia especial, y debe efectuarse todo esfuerzo posible para presentarlos a la gente. Carta 229, 1903. Ejérzase buen inicio al tratar con los nuevos miembros. Los actos precipitados y la falta de consideración revelan la falta de juicio e inducen a errores. Pero lo que más ha de lamentarse es que los jóvenes conversos serán perjudicados por esta influencia, y su confianza en la causa de Dios se verá conmovida. Oremos porque cuando llegue el tiempo de obrar, podamos estar listos. Carta 16, 1907. Trabajemos por los descarriados. Cuidado con la apostasía. Hay que preocuparse cuidadosamente de la educación de los recién convertidos. No hay que dejarlos abandonados a sí mismos, porque pueden ser descarriados por enseñanzas falsas, y porque pueden ir por sendas cerradas. Estén constantemente en guardia los centinelas, para que las almas no sean engañadas por suaves palabras, por discursos hermosos y por sofisterías. Enseñad fielmente todo lo que Cristo ha ordenado. Cada persona que recibe a Cristo debe ser enseñada a obrar como una parte en la gran obra que debe realizarse en nuestro mundo. Carta 279, 1905. La causa de la apostasía de los miembros nuevos debe grabarse en la mente de todos los nuevos conversos la verdad de que el conocimiento permanente puede adquirirse únicamente por labor ferviente y estudio perseverante. Por lo común, los que se convierten a la verdad que predicamos no han sido 270 antes estudiantes diligentes de las Escrituras, porque en las iglesias populares se realiza poco verdadero estudio de la palabra de Dios. La gente espera que los predicadores escudriñen las Escrituras en su lugar y le expliquen lo que ellas enseñan. Muchos aceptan la verdad sin cavar hondo para comprender sus principios fundamentales. Y cuando ella encuentra oposición, se olvida de los argumentos y pruebas que la sostienen. Han sido inducidos a creer la verdad, pero no han sido plenamente instruidos acerca de lo que es, ni han sido llevados de un punto a otro en el conocimiento de Cristo. Demasiado a menudo su piedad se vuelve formal, y cuando dejan de oír los llamamientos que los despertaron, se quedan espiritualmente muertos. Obreros Evangélicos, Pag. 381. Año 1915, cómo tratar con los descarriados. Los que han sido enviados por Dios para hacer una obra especial serán llamados a condenar las herejías y los errores. Deben manifestar caridad bíblica hacia todos los hombres, presentando la verdad como es en Jesús. Algunos serán muy fervientes y celosos en su resistencia a la verdad. Pero aun cuando sus faltas deban ser expuestas en forma resuelta y sus malas prácticas condenadas, debe demostrarse longanimidad, paciencia y tolerancia hacia ellos, recibid a los unos en piedad, discerniendo. Mas haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. La iglesia puede ser llamada a despedir de su feligresía a los que no se corrijan. Es un deber doloroso que ha de hacerse. Ciertamente es un paso triste y no debe tomarse hasta que todos los demás medios de corregir y salvar al que está en el error hayan fracasado.
Cristo nunca hizo la paz a costa de transigencias. Los corazones de los siervos de Dios sobreabundarán en amor y simpatía por los errantes, como se los representa en la parábola de la oveja perdida, pero no tendrán palabras suaves para el pecado. Manifiestan la más fiel amistad los que reprueban el error y el pecado sin parcialidad y sin hipocresía. Jesús vivió en medio de una generación pecaminosa y perversa. No podía estar en paz con el mundo a menos que dejara a los hombres sin amonestar, sin reprobar, y esto no habría estado de acuerdo con el plan de salvación. Carta 12, 1890. Trataremos los errores de la manera en que Dios quiere. Dios no está conforme con la obra perezosa hecha en las iglesias. Espera que sus mayordomos sean fieles en reprobar y corregir. Han de expulsar el error de acuerdo con la norma que Dios ha dado en su palabra, y no de acuerdo con sus propias ideas e impulsos. No deben usarse medios ásperos ni hacerse una obra injusta, precipitada e impulsiva. Los esfuerzos hechos para limpiar la iglesia de la contaminación moral, deben 271 efectuarse de la manera en que Dios quiere. No debe haber parcialidad ni hipocresía. No debe haber favoritos cuyos pecados se consideren menos pecaminosos que los de los demás. Oh, cuánto necesitamos todos el bautismo del Espíritu Santo. Debemos trabajar siempre, además, con el Espíritu de Cristo, con bondad, con compasión y simpatía, mostrando amor por el pecador mientras odiamos el pecado con un odio perfecto. Manuscrito 8A, 1888. ¿Cómo corregía Pablo los errores? Las contenciones en el cuerpo de creyentes no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Son el resultado de los atributos del corazón natural. Las siguientes palabras de Pablo se aplican a todos los que introducen desorden y desunión. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía aún. Cor. 3. 1, 2. Aquí Pablo se dirige a un grupo de personas cuyo progreso no estaba en proporción con los privilegios de las oportunidades recibidos. Deberían haber podido soportar la predicación de la clara palabra de Dios, pero se encontraban en la misma condición de los discípulos cuando Cristo les dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Juan 16, 12. Ellos deberían haber estado mucho más adelantados en el conocimiento espiritual y haber sido capaces de comprender y practicar las verdades superiores de la palabra, pero no estaban santificados. Habían olvidado que debían ser purgados de sus tendencias al mal hereditarias y cultivadas, y que no debían estimular los atributos carnales. Era imposible para el apóstol condenar la iniquidad sin que se sintiese ofendido alguno que pretendía creer la verdad. El testimonio inspirado no haría ningún bien a estas personas, porque habían perdido su discernimiento espiritual. Los celos, las conjeturas malévolas y las actitudes denunciatorias habían cerrado la puerta de la obra del Espíritu Santo. Pablo se hubiera espaciado gustosamente en verdades superiores y más difíciles, en verdades ricas en nutrimento, pero sus instrucciones habrían afectado directamente las tendencias a los celos de sus oyentes, y no habrían sido recibidas. No pudo hablarles de las doctrinas divinas acerca de la piedad, que los habrían capacitado para aprender las verdades necesarias para ese tiempo. El apóstol tuvo que elegir lecciones que, como la leche, pudiesen ser recibidas sin irritar los órganos digestivos. No pudo hablar de las verdades que revestían un profundo interés porque los oyentes habrían hecho una mala aplicación de ellas y las habrían presentado a los recién convertidos, que necesitaban las verdades más sencillas de la palabra. 272. Se requiere que los cristianos se santifiquen a Dios por medio de Cristo. Si en la iglesia hay errores, deberían recibir inmediata atención. Puede ser que algunas personas necesiten ser reprobadas duramente. Esto no causará daño alguno a los que yerran. Los fieles médicos del alma cortan profundamente para no dejar ningún resto infeccioso que vuelva a brotar. Después que se ha dado el reproche, deben venir el arrepentimiento y la confesión, y así Dios perdonará y sanará abundantemente.
Él siempre perdona cuando se hacen confesiones. Review Herald, 11 de diciembre, 1900. Los perturbadores de Sion. Hay en nuestras iglesias personas que profesan la verdad y que son solamente obstáculos para la obra de reforma. Son trabas para las ruedas del coche de la salvación. Esta clase de personas está frecuentemente en dificultades. Las dudas, los celos, la suspicacia, son los frutos del egoísmo, y parecen estar entretejidos en su misma naturaleza. Llamaré a esta clase los murmuradores crónicos de la iglesia. Hacen más daño en una iglesia de lo que 2 pastores pueden arreglar. Son una carga para la iglesia y un gran peso para los ministros de Cristo. Viven en una atmósfera de duda, celos y suspicacia. Se necesita mucho tiempo y labor de los embajadores de Cristo para deshacer la obra del mal y restaurar la armonía y la unión en la iglesia. Esto resta valor y fuerza a los siervos de Dios, y los inhabilita para la obra que Él quiere que hagan para salvar de la ruina a las almas que perecen. Dios recompensará a estos perturbadores de Sion de acuerdo con sus obras. Los ministros de Cristo deben ocupar su lugar, y no ser perturbados en su obra por estos agentes de Satanás. Habrá suficiente de estas cuestiones, sutilezas y críticas, para mantener a los pastores de Dios constantemente ocupados, si se permiten ser desviados de su gran obra, de dar el último mensaje salvador de amonestación al mundo. Si la iglesia no tiene fuerza para detener los sentimientos no santificados y rebeldes de los miembros rezongones, es mejor dejar que la iglesia y los rezongones se vayan a pique juntos, que perder la oportunidad de salvar a centenares de personas que harían mejores iglesias, y disponer de los elementos de fuerza, unión y poder existentes en ellas. Lo mejor que los pastores y las iglesias pueden hacer es dejar que esta clase de personas buscadoras de faltas y tortuosas, se replieguen hacia su elemento. Aléjense entonces de la orilla, vayan hacia lo profundo, y arrojen de nuevo la red del Evangelio para pescar aquello que recompensará el trabajo que les fue dedicado. Satanás se regocija cuando aceptan la verdad hombres y mujeres que naturalmente buscan faltas e introducen todas las tinieblas y los obstáculos que 273 pueden en el progreso de la obra de Dios. Los pastores no pueden hoy, en este importante periodo de la obra, ser detenidos para sostener a los hombres y mujeres que han visto y han sentido una vez la fuerza de la verdad. Deben establecer a los cristianos creyentes en Cristo, quien puede sostenerlos y preservarlos sin culpa hasta su aparecimiento, mientras ellos avanzan a nuevos campos de labor. Detroit Missionary, febrero, 1874. El rebautismo. Cuando el primer bautismo no satisface, hay muchos hoy en día que inconscientemente han violado uno de los preceptos de la ley de Dios. Cuando el entendimiento ha sido iluminado y las exigencias del cuarto mandamiento son presentadas con fuerza ante la conciencia, se ven a sí mismos como pecadores ante la vista de Dios. El pecado es transgresión de la ley, y cualquiera que hubiere guardado toda la ley, y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos. El honesto buscador de la verdad no presentará la ignorancia de la ley como una excusa por la transgresión. La luz estaba a su alcance. La palabra de Dios es sencilla, y Cristo ha ordenado escudriñar las Escrituras. Reverencia la ley de Dios como santa, justa y buena y se arrepiente de su transgresión. Por fe, reclama la sangre expiatoria de Cristo y se hace de la promesa del perdón. Su primer bautismo no lo satisface ahora. Se ha visto pecador, condenado por la ley de Dios. Ha experimentado de nuevo la muerte al pecado, y desea ser sepultado otra vez con Cristo por medio del bautismo, para poder levantarse y andar en novedad de vida. Una conducta tal se halla en armonía con el ejemplo de Pablo al bautizar a los conversos judíos. Ese incidente fue registrado por el Espíritu Santo como una lección instructiva para la Iglesia. Sketches from the Life of Paul, Pag. 133. Año 1883. No ha de convertirse en una prueba para los nuevos creyentes. El tema del bautismo por segunda vez debe ser manejado con gran cuidado.
después que se ha presentado la verdad sobre el asunto del sábado y otros puntos importantes de nuestra fe, y las almas manifiestan el valor moral para hacer su resolución en favor de la verdad, verá este asunto a la luz de la Biblia si están plenamente convertidas. Pero, algunas personas han manejado estos problemas en forma insensata, y Dios ha manifestado su reprobación sobre este asunto en muchas ocasiones. Los que colocan este tema del segundo bautismo en primera línea, haciéndolo algo de tanta importancia como la cuestión del sábado, no están dejando la impresión correcta sobre la mente, ni presentando en forma 274 adecuada el tema. Se necesita gran discriminación para presentar las verdades relacionadas con el sábado, manejando correctamente la palabra, dando a cada uno la porción de alimento a su debido tiempo. Los que levantan la cruz del sábado tienen una tremenda batalla que librar contra el yo y contra los intereses egoístas que se interpondrían entre sus almas y Dios. Luego, cuando han dado este gran paso y sus pies han sido colocados sobre la plataforma de la verdad eterna, deben tener tiempo para acostumbrarse a su nueva posición, y no ser apremiados sobre el asunto del segundo bautismo. Nadie debe llegar a ser una conciencia para otro o instarlo y presionarlo para que se bautice por segunda vez. Este es un tema acerca del cual cada individuo debe decidir concienzudamente en el temor de Dios. Este tema debe ser presentado cuidadosamente con espíritu de ternura y amor. Además, el deber de instar pertenece, no a uno, sino a Dios. Dad a Dios una oportunidad de obrar con su Santo Espíritu sobre la mente, de manera que el individuo se convenza perfectamente y esté satisfecho de dar este paso avanzado. No se permitirá que sobrevenga nunca el espíritu de controversia y contención sobre este asunto. No quitéis la obra del Señor de sus manos para ponerla en las vuestras. Si se trata debidamente con los que con toda conciencia han hecho su resolución en favor de los mandamientos de Dios, aceptarán toda verdad esencial. Pero se necesita sabiduría para tratar con la mente humana. Algunos necesitarán más tiempo que otros para ver y comprender algunas verdades conexas. Esto será especialmente cierto con respecto al asunto del nuevo bautismo, pero hay una mano divina que los conduce. Un espíritu divino impresiona sus corazones, y ellos sabrán qué deben hacer, y lo harán. Ninguno de nuestros celosos hermanos dé a este asunto más importancia de la que tiene. Estarán en peligro de anticiparse al Señor, erigiendo para otros pruebas que el Señor no les ha ordenado que establecieran. No es la obra de ninguno de nuestros maestros instar a alguien a bautizarse de nuevo. Es problema de ellos presentar los grandes principios de las verdades bíblicas. Especialmente es este el caso con respecto al nuevo bautismo. Permitid, pues, que Dios haga la obra de convencer la mente y el corazón. Toda alma honrada que acepta el sábado del cuarto mandamiento verá y comprendería su deber a su debido tiempo. Pero exigirá tiempo en el caso de algunos. No es un asunto que haya de ser presentado como una exigencia para los recién venidos a la verdad, sino que este tema obrará como una 275 levadura. El proceso será lento y silencioso, pero hará su obra, si nuestros hermanos que ministran no son demasiado rápidos y echan a perder el propósito de Dios. Los que por mucho tiempo han considerado este tema, lo ven completamente claro, y piensan que todos los demás deben verlo exactamente como ellos lo ven. No consideran que para los recién venidos a la fe, este asunto significa, en apariencia, negar toda su experiencia religiosa anterior. Pero a su debido tiempo llegarán a considerar el asunto de una manera diferente. A medida que la verdad se va desarrollando en forma constante ante su mente, verán cuáles son los pasos que han de ser tomados. Nueva luz se proyectará sobre el sendero de ellos, y el Espíritu de Dios trabajará en sus mentes, si los hombres no interfieren la obra y tratan de forzarla a ocupar las posiciones que ellos piensan que son la verdad. Ahora, pues, entiéndase claramente que de vez en cuando, a lo largo de toda nuestra experiencia, Dios ha advertido a nuestros hermanos que deben ser cuidadosos al tratar el tema del nuevo bautismo. Nuestro buen hermano, y varios otros de nuestros pastores, según se me mostró, estaban cometiendo un error en algún aspecto de su actuación, al darle prioridad a este asunto del nuevo bautismo y hacer de él una prueba de discipulado. Esta no es la forma en que este tema debe ser tratado.
Es algo que debe ser presentado como un gran privilegio y una bendición, y todos los que son bautizados de nuevo, si tienen ideas correctas sobre el tema, así lo considerarán. Estos buenos hermanos no han estado conduciendo a los recién venidos a la fe paso a paso, con cuidado y vigilancia, y el resultado fue que algunos fueron desviados de la verdad, cuando un poco de tiempo y ternura, y un trato cuidadoso con ellos hubiera evitado todos estos tristes resultados. Carta 56, 1886. La reconversión y el seguido bautismo de los adventistas del séptimo día, el Señor pide una reforma decidida. Y cuando un alma en verdad se ha convertido de nuevo, debe ser bautizada otra vez. Renueve ella su pacto con Dios, y Dios renovará su pacto con ella. La reconversión debe ocurrir entre los miembros, para que, como testigos de Dios, puedan testificar del poder y autoridad de la verdad que santifica el alma. Carta 63, 1903. Provéase de edificios a las iglesias monumentos de la verdad. Cuando se despierta un interés en una ciudad o pueblo, este interés debe ser atendido. El 276 lugar debe ser trabajado cabalmente, hasta que se erija una humilde casa de culto como una señal, un monumento del día de descanso de Dios, una luz en medio de las tinieblas morales. Estos monumentos han de estar en pie en muchos lugares como testigos de la verdad. Dios en su misericordia ha resuelto que los mensajeros del Evangelio vayan a todos los países, lenguas y pueblos, hasta que la norma de la verdad se establezca en todas partes del mundo habitado. Testimonies, tomo 6, Pag. 100. Año 1900. Asegura una obra estable. Donde quiera que se forme un grupo de creyentes, debería edificarse una casa de culto. No abandonen los obreros el lugar sin realizar esto. En muchos lugares donde se ha predicado el mensaje y donde hay personas que lo han aceptado, ellas están sujetas a limitaciones, y por lo tanto pueden realizar muy poco para hacer lo necesario para que la obra sea representada dignamente. Con frecuencia esto dificulta el progreso de la obra. Cuando hay quienes se interesan en la verdad, los pastores de otras iglesias les dicen, y estas palabras son repetidas por los miembros de iglesia: esta gente no tiene iglesia, de manera que no tendréis donde adorar. Formáis parte de un grupo pequeño, pobre e ignorante. Dentro de poco tiempo los pastores se irán y el interés morirá. Entonces abandonaréis todas esas nuevas ideas que habéis recibido. Podemos suponer que esto no constituirá una fuerte tentación para los que han comprendido las razones de nuestra fe y que han sido convencidas por el Espíritu de Dios acerca de la verdad presente. Hay que repetir con frecuencia que de un pequeño comienzo puede surgir un gran interés. Si manifestamos sabiduría, un juicio santificado y una hábil dirección en el afianzamiento de los intereses del reino de nuestro Redentor, haremos todo lo que esté en nuestro poder para asegurar a la gente en lo que concierne a la estabilidad de la obra. Y así se edificarán santuarios humildes donde los que aceptan la verdad encontrarán un lugar para adorar a Dios de acuerdo con los dictámenes de su propia conciencia. Testimonies, tomo 6, Pax. 100, 101. Año 1900. Adquisición de propiedades en las ciudades. En toda ciudad donde se proclame la verdad hay que levantar iglesias. En algunas ciudades grandes hay que edificar iglesias en varios sitios. En algunos lugares se ofrecerán en venta casas de culto a un precio razonable, y estas pueden adquirirse ventajosamente. Carta 168, 1909. No más humilde que nuestros hogares. Hubo tiempos cuando se estimó necesario adorar a Dios en lugares muy humildes, pero el Señor no retiró su espíritu ni rehusó su 277 presencia a causa de esto. Era lo mejor que su pueblo podía hacer en esos momentos, y Él nunca reprobó ni condenó sus esfuerzos cuando lo adoraron en espíritu y en verdad. Pero ahora Él nos ha bendecido con recursos, y nosotros los gastamos haciendo atractivas nuestras casas y llevando a cabo nuestros planes para agradarnos, honrarnos y glorificarnos a nosotros mismos. El Señor no derramará sobre nosotros su bendición si nos conformamos con dejarlo fuera de nuestros planes y con adorarlo en un lugar más pobre y más inconveniente que en el lugar en que estamos dispuestos a vivir.
El Señor hará esto, repito, si colocamos nuestros propósitos egoístas en un lugar supremo, y si relegamos a Dios y a su culto una posición secundaria. Manuscrito 23, 1886. Sencilla, bonita y perfecta en su diseño, Dios no nos ha mandado que le erijamos un edificio que se compare en riqueza y esplendor con el templo. Pero hemos de edificar una humilde casa de culto, sencilla, bonita y perfecta en su diseño. Luego, traten aquellos que tienen medios, de ser tan liberales y de tan buen gusto en la erección de un templo, donde podamos adorar a Dios como lo han sido en ubicar, edificar y amueblar sus propias casas. Manifiesten una disposición y no deseo de mostrar mayor honor a Dios que a sí mismos. Edifiquen con belleza, pero no con extravagancia. Sea construida la casa en forma conveniente y cabal, de manera que cuando sea presentada a Dios Él pueda aceptarla, y hacer que su espíritu descanse sobre los adoradores que anhelan solamente su gloria. Nada debe interponerse entre la gloria de Dios y nosotros. No debe haber planes egoístas, ni proyectos egoístas, ni propósitos egoístas. Debe haber armonía con Dios. Manuscrito 23, 1886. Edificios sólidos. Algunos preguntarán, ¿por qué la hermana White siempre emplea las palabras sencillo, pulcro y sólido, cuando habla de edificios? Esto se debe a que deseo que nuestros edificios representen la perfección que Dios requiere de su pueblo. Pero, dirá alguno, si el Señor ha de venir tan pronto, ¿por qué usted insta a nuestros constructores a colocar el mejor material en los edificios que levantan? ¿Nos atreveríamos a dedicar a Dios una casa edificada con material ordinario y construida en forma tan descuidada que corra el riesgo de ser levantada por el viento fuerte? Nos avergonzaríamos de colocar un material indigno en un edificio para el Señor. Y yo no aconsejaría a nadie que colocase material sin valor en la casa. Esto no resulta económico. Los pisos de nuestras casas deberían hacerse de buena madera seca. Esto costará un poquito más, pero con el tiempo ahorrará muchas molestias. Las 278 partes de un edificio deberían ensamblar bien y unirse cabalmente. Cristo es nuestro ejemplo en todas las cosas. Trabajó con su padre José, en el oficio de carpintero, y cada objeto que hizo lo hizo bien, con sus diferentes partes coincidiendo exactamente de manera que todo el objeto podía soportar la prueba. Cualquier cosa que hagáis, hacedla tan bien como los métodos correctos y vuestra fuerza y habilidad lo permitan. Sea vuestra obra como el modelo que os fue mostrado en el monte. Los edificios construidos serán sometidos pronto a una severa prueba. Manuscrito 127, 1901. Los miembros han de ayudar a edificar. Cuando se construya una iglesia, los miembros deben levantarse y edificar. Los recién convertidos, bajo la dirección de un pastor que sea guiado por el consejo de sus colaboradores, trabajen con sus propias manos, diciendo: necesitamos una iglesia y tendremos una iglesia, y cada uno de nosotros hará lo mejor para que pueda para ayudar en la edificación. Revelemos a Cristo al avanzar. Dios exige de aquellos que profesan seguir a Jesús, que hagan esfuerzos gozosos y unidos en su causa. Hágase esto y pronto se oirá la voz de acción de gracias. Ved lo que ha hecho el Señor. Carta 65, 1900. Ayuda financiera externa. Necesitamos todos estar completamente despiertos para que, a medida que se abra el camino, hagamos progresar la obra en las grandes ciudades. Estamos muy atrasados en lo que respecta a seguir la instrucción de entrar en estas ciudades y erigir monumentos para Dios. Paso a paso hemos de conducir a las almas a la plena luz de la verdad. Hemos de continuar trabajando hasta que se organice una iglesia y se edifique una humilde casa de culto. Me siento muy inclinada a creer que muchas personas que no son de nuestra fe ayudarán considerablemente con sus recursos. La luz que me ha sido dada es que en muchos lugares, especialmente en las grandes ciudades de América, se recibirá ayuda de tales personas. Review and Herald, 30 de septiembre, 1902. Diversos estilos arquitectónicos. En muchos lugares se construyen iglesias, pero estas no necesitan edificarse siguiendo el mismo estilo.
Estilos arquitectónicos diferentes pueden ser adecuados para sitios diferentes. En el pectoral del sumo sacerdote había muchas piedras preciosas, pero cada uno refugia con su luz especial, contribuyendo a la belleza del conjunto. Cada piedra tenía su significación especial y contenía un mensaje importante de parte de Dios. Había muchas piedras pero un solo pectoral. Asimismo hay muchas mentes, pero una sola mente. En la 279 iglesia hay miembros y cada uno de ellos tiene sus características peculiares, pero todos constituyen una sola familia. Carta 53, 1900. Hay que prestar atención a la ventilación. El sábado de tarde, la hermosa y cómoda casa de culto estaba repleta hasta su capacidad máxima. Hacía calor, de modo que se requería una buena ventilación. Pero las hermosas y coloridas ventanas no se habían hecho para ser abiertas. Como resultado, la congregación sufrió intensamente y la persona que habló quedó tan intoxicado que experimentó mucho sufrimiento durante la semana, y a duras penas pudo cumplir con uno de sus 3 compromisos en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué un pueblo que tiene abundancia de información acerca de la salud, de la higiene y de los métodos de ventilación permite que haya casas de culto edificadas deficientemente y que año tras año permanezcan como depósitos cerrados de aire envenenado? Review and Herald, 25 de noviembre, 1909. Hay que hacer provisión para la escuela de iglesia. Los obreros que trabajan en nuevos territorios no deberían sentirse en libertad para abandonar sus campos de trabajo hasta haber provisto de las facilidades necesarias a las iglesias que están bajo. No solo hay que edificar una casa de culto humilde, sino que también hay que tomar las disposiciones necesarias para establecer una escuela de iglesia permanente. Este asunto me ha sido presentado con toda claridad. Vi que en diversos lugares surgían nuevos grupos de creyentes y se edificaban casas de culto. Los que acababan de entrar en la fe ayudaban voluntariamente y los que poseían recursos financieros contribuían con ellos. En la parte inferior de la iglesia, pero sobre el nivel del suelo, se me mostró una habitación que había sido provista como escuela donde los niños pudiesen ser educados en las verdades de la palabra de Dios. Se eligieron maestros consagrados para que fueran a esos lugares. Esas escuelas no tenían muchos alumnos, pero eso constituía un buen comienzo. Testimonies, tomo 6, pag. 108. Año 1900. Avanzad. Cuando iniciamos la obra en un nuevo campo y reunimos a un grupo de creyentes, los dedicamos a Dios y luego nos empeñamos en la tarea de unirlos a nosotros en la edificación de una humilde casa de culto. Luego, cuando la capilla ha quedado terminado y ha sido dedicada al maestro, vamos a nuestros campos. Se nos ha ordenado con toda claridad: avanzad, y tan pronto como el mensaje de amonestación ha sido dado en un lugar, y han quedado allí hombres y mujeres capaces de continuar la obra, nosotros avanzamos hacia los lugares de la viña del Señor que no han sido trabajados. Carta 154, 1899. 280. Abramos obra en campos nuevos. A los miembros de iglesia ha de enseñárseles a permanecer solos. Al viajar por el sur rumbo al Congreso, vi una ciudad tras otra en las cuales no se ha trabajado. ¿Cuál es el problema? Los pastores están revoloteando sobre las iglesias que conocen la verdad, mientras miles de personas perecen sin Cristo. Si se diera la instrucción adecuada, si se siguieran los métodos debidos, cada miembro de iglesia haría su obra como miembro del cuerpo. Haría obra misionera cristiana. Pero las iglesias se están muriendo, y necesitan que un pastor les predique. Debe enseñárseles a traer un diezmo fiel a Dios, para que Él las fortalezca y bendiga. Debe lograrse la armonía entre ellos, para que el soplo de Dios venga sobre ellos. Debe enseñárseles que a menos que puedan permanecer por sí mismos sin pastor, necesitan ser convertidos de nuevo, y bautizados de nuevo. Necesitan nacer de nuevo. Manuscrito 150, 1901. Id a trabajar por las almas, en vez de mantener a los pastores trabajando para las iglesias que ya conocen la verdad. Digan los miembros de las iglesias a estos obreros:
id a trabajar por las almas que perecen en las tinieblas. Mantendremos las reuniones, permaneceremos en Cristo, y conservaremos la vida espiritual. Trabajaremos por las almas que nos rodean, y con nuestras oraciones y donativos, sostendremos las labores en los campos más menesterosos y necesitados. Testimonies, tomo 6, pag. 30. Año 1900. Obreros de la asociación llamados a nuevos campos. Como regla general, los obreros de la asociación deberían salir de las iglesias hacia nuevos campos, y emplear la habilidad que Dios les ha dado con el propósito de buscar y salvar a los que están perdidos. Carta 136, 1902. Se exige una obra agresiva, nuestros pastores deben hacer planes sabios, como mayordomos fieles. Deben sentir que no es su deber revolotear sobre las iglesias que ya han sido levantadas, sino que deben estar haciendo una obra evangélica agresiva, predicando la palabra y haciendo obra de casa en lugares donde todavía no se ha oído la verdad. Hallarán que nada es tan animador como la labor evangélica en campos nuevos. Carta 169, 1904. Si los ministros quisiesen salir del camino que ya han recorrido, si quisiesen ir hacia nuevos campos, los miembros de la iglesia estarían obligados a llevar responsabilidades, y sus capacidades aumentarían por el uso. Carta 56, 1901. Fuerzas ministeriales agotadas en iglesias establecidas. Nuestro pueblo ha recibido una gran luz, y sin embargo una gran parte de nuestra fuerza ministerial se agota en las iglesias, en la enseñanza de los que deberían ser maestros, e iluminando a los 281 que deberían ser la luz del mundo, regando a los que deberían ser fuentes de las que fluyesen aguas vivas, enriqueciendo a los que deberían ser verdaderas minas de verdades preciosas, repitiendo la invitación del Evangelio de los que deberían haber ido hasta lo último de la tierra para comunicar el mensaje del cielo a muchos que no han tenido los privilegios de los que ellos han disfrutado, alimentando a los que deberían estar en las zonas rurales y en los campos anunciando la invitación. Todo está dispuesto. Venid a las bodas Mat. 22. 4. Venid a la fiesta evangélica. Venid a la cena del Cordero. Porque todo está dispuesto. Ahora es el momento de luchar decididamente con Dios. Nuestras voces deberían unirse con la voz del Salvador para pronunciar esta maravillosa oración. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mat. 6, 10. Que toda la tierra se llene con su gloria. Puede ser que muchas personas digan, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? 2 Cor. 2, 16. Sobre cada individuo descansa la responsabilidad. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. 2 Cor. 3, 5 Review Annual, 23 de julio, 1895.